Hola, profe, buenas tardes. Yo sí tuve dudas en el ejercicio de donde hizo las grafiquitas para sacar ¿cómo se llama? Las gráficas de las rectas, donde graficaba Ajá. new contra eso. Eso no lo entendí bien cómo lo hizo. Sé cómo, o sea, sí, ya teniendo eso, sé cómo calcular lo demás, pero no supe cómo Ujú. sacó esas. Esa es una especie es como hacer una interpolación. Solo que yo ocupé la mayor cantidad de datos posibles. Haz de cuenta que ustedes normalmente lo hacen así. Vamos a agarrar esto. ¿Se está viendo la pantalla? ¿Se está viendo la pantalla? Sí, Sí. Ahí va. Normalmente, ustedes agarran estos. Por ejemplo, vamos a suponer que quiero calcular el CP. Entonces solamente vas a agarrar. Vamos a suponer que lo quieres a 355. Entonces vas a agarrar 350, 360 y el CP de esas temperaturas. Ya es una interpolación. No sé cómo se hayan enseñado. Lo que yo haría sería que este fuera mi X1, ese sería mi X2, ese sería Y1 y Y2. Yo ocuparía la fórmula de Y menos Y1 es igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Hago por X menos X1. Ocuparía esta fórmula para encontrar el valor que yo quiero. ¿Sale? ujú, Esto funciona cuando los datos se comportan así, en una línea recta. No hay problema. ¿Va? El problema surge cuando los datos se comportan así. Entonces, en este caso, por ejemplo, si tú agarras nada más 2 puntos, puede que agarres este punto de aquí y puede que agarres este otro punto de acá. Y aquí hay una línea recta. Pero este espacio que está aquí es el error que tú tendrías. ¿Sale? Entonces, lo que yo hice en Excel fue tabular. Los datos que yo tengo aquí, los tabulé. Y con eso he creado la gráfica. Le dije que me sacara la ecuación de esta gráfica. Y ya fue ujú. cuando me puso esta ecuación así. Y me puso que Y es igual a un número por X a la un número. ¿Sale? Entonces ya ocupo esta fórmula para calcular el dato que yo quiero. Porque esta Ujú. vez no es una línea recta. ¿Va? Ok. ¿Sí o no? Sí, ahí es donde utilizó la regresión logarítmica en lugar de la regresión lineal. Ajá. Ah, Sí. ok. Ahí le mueves, la que más se le parezca a tus datos que tengas, esa es la que vas a ocupar. Ujú. ¿Va? Ok, profe, gracias. Dale. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie? ¿Seguros? Yo tengo otra. Dime. Ahí en ese mismo problema, justo abajo calculamos Q. Entonces Ajá. utilizamos el flujo másico por el CP por las diferencias de temperaturas.
Ujú. Nada más que ese resultado y el resultado siguiente no me salieron igual que usted. Todos los demás resultados coincidimos. Ahí me salió de 170,48 joules sobre segundos y el otro me salió de 323,56. No sé qué estoy calculando mal, profe. En la Q, Ajá. ¿qué datos de CPU ocupaste? 2131 joule sobre Kilogramo kilojoule. kilogramo. Ajá. Eh, flujo másico 2 kilogramos sobre segundo. Ajá. Y la diferencia de temperatura fue de 40. 40. Y ahí donde te dice que te salió diferente. Ahí me salió diferente. A ver, punto 2 por 2131 por 40. Ah, sí. Igual yo me equivoqué en algo. Ok. Sí, les Bueno, digo entonces aquí nada el más era asunto no es duda. tanto. Ajá, el asunto no es tanto los datos, sino el procedimiento. Ok, profe. Porque, por ejemplo, ahorita vamos a hacer un ejercicio y ese ya tiene más cosas, pero es casi similar a esta cosa de aquí, solamente que le agregué un poquito más. Ok. Bueno. Entonces es nada más como que irle agregando cosas a los problemas que ya hemos hecho. ¿Alguien más Ok, tiene profe. duda? ¿Alguien más? ¿Alguien? No. ¿Seguros? ¿Seguros? Va, entonces vamos a empezar con este ejercicio, ¿vale? Ah, espérame. Ya, listo. Bueno, vamos a empezar con este relajo. En donde tengan dudas, ahí me detienen, ¿vale? Sí, Para que no se me vayan a quedar tanto. Va, vamos a ver cómo funciona esta cosa. Primero, esos son los datos que tenemos. Dice ahí que primero tenemos agua. El agua va a entrar por aquí dentro. Va a ir por la parte de adentro. A una temperatura de 330 es como va a empezar. Y va a salir más fría. Normalmente los intercambiadores de calor, normalmente, aunque no siempre, el fluido caliente va por adentro y el fluido frío va por afuera. Normalmente. Va. Eso evita que el calor que tiene el fluido caliente se vaya o se pierda hacia el espacio, hacia el universo, y no lo absorba completamente el fluido frío. Es por eso que el fluido caliente casi siempre va en medio y el fluido frío va hasta afuera. ¿Vale? Entonces, por adentro tenemos agua.
Y por acá afuera en lo azul tenemos etilenglicol. El agua entra a 330 Kelvin. Y quién sabe a qué temperatura salga. El etilenglicol entra a 290 Kelvin. ¿No es al revés, profe? Ah, sí, cierto. Sale a 330, pero no sabemos a cuánto entra. Todo muy bien. Solo era para ver si estaban poniendo atención. El etilenglicol entra a 290 y sale a 400. Entonces, se calienta esta cosa. ¿Qué más dice? El flujo másico, aquí los tenemos. Y ese es el material. Obviamente tenemos que calcular a qué temperatura entra. Pero para saber esto tenemos que saber cuánto calor gana o cuánto calor pierde uno o el otro. ¿Vale? En el ejercicio anterior, en aquí nos decía que los materiales no tenían una resistencia al calor. Es decir, todo el calor que el fluido caliente perdía, lo absorbía completamente el fluido frío. Pero en este caso, no me dan esto. De hecho, me dan esta información. El tamaño del tubo, que es 1,5 pulgadas, cédula 40, de acero inoxidable, y el de exterior. Entonces, como me dan esta información, entonces hay que suponer que sí hay una pérdida de calor, pero aún no lo sabemos. ¿Sale? Entonces, mire, la fórmula que vamos a ocupar es la siguiente. Ah, bueno, ya te lo digo. Okay. Esta es la fórmula, es una de las fórmulas que vamos a ocupar. La A es el área, la U es el coeficiente de ¿qué dijimos? ¿Cómo se llama la U? A ver, pregunta de examen. ¿Cómo se llama y qué representa? Escríbanlo ahí en el chat para ponerle su punto. Es el coeficiente global de transferencia de calor, ¿no? Ah, ¿qué acabo de decir? Pónganlo ahí en el chat. Sí, sí es el coeficiente de ese cosa. Es el coeficiente global de transferencia de calor. Y en este caso, esa U o ese coeficiente global de transferencia de calor va a ser acá. Va a ser así. ¿Por qué? Por lo siguiente. Mira. Aquí. Así va a ser el coeficiente de transferencia de calor. Coeficiente global de transferencia de calor. El primerito es por la convección que hay adentro entre el agua y el tubo interior. Y este es por la convección también, pero que hay afuera del tubo interior, entre el etilenglicol y el tubo interior. ¿Sale? Y este que está aquí en medio es por la parte de conducción entre el tubo interior. Si recuerdan en el ejercicio anterior, este que encerré en rojo, ese no existía, porque el material no representaba ninguna resistencia a la temperatura, al calor, perdón, al flujo de calor. Pero en este caso sí existe. ¿Sale? Entonces, ya, y me faltó aquí especificarles qué tipo de fluido es. Bueno, no tanto que especificarles, sino que en el diagramita se entiende. ¿Qué tipo de fluido es
paralelo o contracorriente o contraflujo. Es paralelo. Este flujo es paralelo. Entonces, como el flujo es paralelo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aún no he hecho ningún cálculo, ¿eh? Vamos a primero analizarlo para saber qué es lo que tenemos que hacer primero. Como es un flujo paralelo, el fluido frío entra a esa temperatura y se empieza a calentar y sale a esa temperatura. El fluido caliente entra a esa temperatura y sale a esta temperatura, se enfría. Temperatura de entrada del fluido caliente. Este de acá es temperatura de entrada del fluido frío. Temperatura de salida del fluido frío. Y temperatura de salida del fluido caliente. Hasta aquí tengo ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿No? El de arriba sería temperatura de entrada del fluido caliente, ¿no, profe? Ese azul. Sí. Así. ¿Va a acabar? Así. Entonces, mi delta T1 va a ser los dos que entran. La diferencia de los dos que entran. Que la temperatura de entrada del fluido caliente menos la temperatura de entrada del fluido frío. Entre los dos que salen. Temperatura de salida del caliente menos temperatura de salida del frío. Ah, no es cierto. Ese es el delta T1 y el delta T2 son los que salen. ¿Acá va? Esto lo vamos a calcular, lo vamos a utilizar para calcular la delta TML o la media de temperatura logarítmica, algo así. Que era, ¿cómo era? Delta T2 menos delta T1 entre el logaritmo de delta T2 entre delta T1. Creo que era así. ¿Recuerdan cómo era? Lo buscamos. Sí, así era, profe. Sí. Sí. De hecho, aquí no importa cuál es, de cómo lo pongan. Pero no puedes combinar esta con esta de acá. O es así como está en este lado, o es así como está en este lado. ¿Vale? Bien. Entonces, dijimos que... Ahí sí no que diga, afecta, creo que sí, no afecta, como lo dijo anteriormente, que primero va el de mayor temperatura y luego menor temperatura, ¿verdad? No importa. no, Ok. no, porque mira, si lo pones así, vamos a suponer que el de arriba está positivo y el de abajo, como el delta T2 es más grande, el logaritmo de un número entero o de un número más grande que 1 siempre va a ser positivo. Entonces te va a dar positivo. Si los pones al revés, vamos a suponer que te dé negativo, el de arriba, porque el delta T2 es más grande. Entonces, al dividirlo, te va a dar un número más pequeño que 1 y el logaritmo de un número más pequeño que 1 siempre es negativo, pero te va exactamente lo mismo. Ok. ¿Va? Por eso no importa cómo los arregles. Ok. Lo que no puedes hacer, o lo que sí está mal, es ponerlo de la siguiente manera. Esto que acabo de apuntar ahí en verde, eso sí está mal.
¿vale? Sí. Si el DLT2 está primero, abajo lo pones arriba. O si está aquí, primero está el DLT1, aquí pones el DLT1. ¿Acá? Ujú. Sí, profe. Muy bien. Ahora, ya podríamos calcular cuánto vale delta T, quizá. Pero no, porque nos falta una temperatura. La U podríamos calcularla con esto, con esto y con esto. Y en teoría sí la podríamos calcular. ¿Vale? El problema es que nos hace falta una temperatura. Y la Q, pues como no tenemos esta cosa, el área sí la podemos calcular, es con esto. Solo aquí me hace falta un término. Ahorita les digo cuál es. Aquí con los datos que tenemos, como me falta esa temperatura de entrada, no puedo calcular, me falta esa temperatura, no puedo calcular esta delta Tm. Y como no puedo calcular esta delta Tm, no puedo calcular esta Q. ¿Va? Entonces, lo primero, en este tipo de ejercicios, primero se hace una aproximación. Es decir, se calcula la Q con los datos que tenemos. Es decir, con esa fórmula que acabo de calcular, recuerden que tenemos dos fluidos, agua y etilenglicol. A ver, vamos a ver cuál de los dos gana. ¿Tengo el flujo másico de los dos? ¿Del agua? Sí lo tengo. ¿Tengo flujo másico del etilenglicol? También lo tengo. Tengo o puedo calcular el CP del agua o el CP del etilenglicol. De este sí lo podría calcular más exactamente porque tengo las dos temperaturas. De este tendría que ser ahí un arreglo medio raro. La diferencia de temperatura de los dos, del agua no lo puedo calcular porque me hace una alta temperatura, pero del etilenglicol sí la puedo calcular. Entonces lo que podría hacer aquí es calcular el calor que gana el etilenglicol con su flujo másico que es de 0.1 kilogramos y el CP. Ahora, no me dan el CP, pero me dan las temperaturas. ¿Cuál es el promedio de esas dos temperaturas? 290 más 400. En total da 345. 345 Ya con el Kelvin. promedio. Ajá. Ajá. Ahora, ¿qué quiero de esta cosa? El CP. Pues me voy a las tablas que tengan el etilenglicol y tengan al CP. Esto tiene el CP y tiene, aquí está el etilenglicol. Entonces esta me sirve. ¿Vale? Estas tablas se las voy a pasar. ¿Va? Todas las tablas que yo encuentre que me van a servir, se las voy a pasar. ¿Ok va? Sí. Entonces, queremos 345. Y se supone que queremos el CP. El CP que son entre estas dos. ¿Vale? Ahora, necesitamos sacar el CP a 345. No es cierto. Sí, está bien. Pero aquí la tabla me lo da en 340 y me lo da en 350. No me lo da en 345. Podríamos hacer como que el promedio de este con este. Y podríamos decir que ese es el CP del etilenglicol a 350. Quizá nos daría un poquito de error. Quizá.
La otra opción es utilizar la fórmula que les dije hace rato, la de y menos y1 es igual a la pendiente por x menos x1. Donde la pendiente es igual a y2 así. ¿Va? Y eso, si estos datos se comportan de manera lineal, nos daría una mejor aproximación. O lo otro que es aún más exacto es graficar esto y graficar este en Excel y decirle que me dé su regresión lineal. ¿Cómo lo quieren hacer? En Excel serían pasar todos esos datos, ¿verdad, profe? Sí. Pasar los dos que encerré y a graficarlos. Vamos a utilizar la de la fórmula de la línea recta, ¿vale? La que escribí abajo. Para más rápido. Sí. Ya después les hago un video en cómo graficar todo lo demás en tercer reloj. ¿Vale? Dale, miren. De todos modos voy a ocupar Excel. Sí. Miren. Aquí no importa quién sea X y quién sea Y. Para este caso, como yo quiero el CP, al CP yo le voy a poner que es la y a la temperatura le voy a poner que es la X. ¿Vale? Ahora, este primerito, Y1, Y2, X1 y X2. Y la fórmula de la M es igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Da eso. Entonces, lo que significa que espérame. Entonces aquí va a ser Y menos Y1 que vale 2.5992 es igual a la M que igualó 0.0045 por X menos X1 que es 340. Recuerden que en este caso esta X significa la temperatura y esta Y significa el CP. Es decir, si la quieres escribir como debe de ser, tendría que ser CP es igual a así, pero que se vea. Así quedaría. Ok, va.
Entonces, la temperatura que nosotros calculamos fue de 345. Entonces, solamente despejas o sustituyes esa temperatura, le pones 345. Y en teoría te tiene que dar el CP. Y el CP es igual a, según mis cálculos, en este caso está dado en kilojoules sobre kilogramo Kelvin. ¿A qué va? O lo que es lo mismo, eso. ¿Sale? Entonces ya tengo el CP del etilenglicol. Y aquí está. Y me falta la delta de temperatura. El etilenglicol entra a 290 y sale a 400. Ahora la diferencia es de 110. Haces la operación. Kelvin se va con Kelvin. Kilogramo con kilogramo. Y te queda que el calor que gana el etilenglicol es igual a $28,759.5. sí, joules sobre segundo. Aquí es muy importante las unidades, porque con eso se van a dar cuenta si van bien o van mal. ¿Sale? En este caso está bien. Hasta aquí. ¿Hay alguna duda? Yo, No. profe, una. Diga. Ese 0.1 kilogramos sobre segundo, Ujú. ¿de dónde lo sacó? Me perdí Ese ahí. lo definimos, lo Ah, ya. definimos en el Sí, inicio del ejercicio. sí, perdón. ¿Va? Ya. Sí, ¿Ya? ya. Gracias. Sale. Y aquí viene lo raro. Ahora sí. Ese es el calor que gana el etilenglicol. Ah, para. En el chat me pregunta la compañera Adriana, ¿sería mejor utilizar la fórmula? ¿A cuál fórmula te referías, Adriana, Daniela? Sí está. Todavía aquí. Ah, ya. A la que acabo de utilizar. Es que todo depende de qué tipo de datos tengas. Es lo más común lo que se hace con eso. En algunos otros casos, antes de utilizar esa fórmula, le sacan logaritmo para linealizar los datos, pero es más show. Pero ya después veremos esos ejercicios. Ahora, lo que les estaba diciendo es esto, que este calor es el que gana el etilenglicol, pero no necesariamente es el que pierde el agua. Pero en este caso, como no tenemos toda la información completa, vamos a suponer que ese mismo calor es el calor que pierde el agua. ¿Vale? Y eso lo vamos a ocupar para calcular el calor, para calcular la temperatura de entrada del agua. Aunque en realidad lo que vamos a hacer es calcular una aproximación. No va a ser la temperatura real, va a ser una temperatura que más o menos va a estar en ese rango. ¿Sale? Y vamos a ocupar la misma fórmula. Q
flujo másico per hora del agua, el CP pero del agua, y la temperatura, la temperatura de entrada caliente menos temperatura de salida caliente. Así.